Teoría del campo. La psicología utiliza con frecuencia el concepto de campo y lo toma prestado de la física. Un campo en física es una zona del espacio en donde propiedades representadas por magnitudes físicas, ya sea temperatura, fuerza, etc., a las cuales se le asocian entes matemáticos adecuados para su descripción, mientras que en algunas teorías psicológicas la relación entre estímulo y respuesta es simple, en otra es compleja y requiere de un campo de variedades necesario para su descripción. Según la teoría de Kurt-Lewin, más representativa es la realizada por Kurt-Lewin. La teoría del campo. Los enunciados de la teoría del campo son la conducta, a deducirse de una totalidad de hechos coexistentes. B. Estos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo dependen de todas las otras. El modelo emplea bastante matemática, siendo la relación básica la siguiente. Tenemos C es igual a F, entre paréntesis P, A, cierro paréntesis. C es la conducta de un individuo y es una función. F es la situación total que incluye las condiciones del individuo P y las del ambiente A. Tenemos las variables relevantes como fuerza. Es una teoría de la motivación, por lo que se define la fuerza como la causa de las acciones. Al existir una necesidad, se produce una fuerza o campo de fuerzas, con lo que se produce una actividad con violencia. Cada actividad intermedia puede tener su propia valencia y todas las valencias generan fuerzas dirigidas hacia las actividades particulares o contra ellas. La conducta resultante queda supuestamente determinada por una clase de adicción psicológica de las fuerzas diferentes. Tenemos la tensión. Es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual del individuo. Existe una presión interna de dirección definida, un estado interior de tensión que nos empuja a llevar a cabo la intención, aunque no haya ninguna ocasión determinada que lo sugiera. Por otra parte tenemos necesidad, es la que crea las tensiones motivadoras. Siempre que existe una necesidad psicológica, existe en el individuo un estado interno de tensión. Es el estado de un sistema que trata de alterarse de manera de que se vuelva igual de los estados de los sistemas que lo rodean. Bueno, en resumen, la teoría de Lewin afirma que se deben detener o explicar las acciones del hombre a partir del hecho de que recibe caminos y medios particulares para descargar determinadas tensiones. Al individuo le traen las actividades que ve como medios de liberar su tensión. Para él tienen valencia positiva y experiencia, una fuerza que lo impulsa a realizarlas. Otras actividades tienen el efecto opuesto. El individuo encuentra en ellas la posibilidad de aumentos de tensión. Se dice que tiene valencia negativa y que generan fuerzas repulsivas. Toda la conducta, o por lo menor toda conducta intencional, es motivada. La impulsan tensiones, la mueven fuerzas, la dirigen valencias y tienen metas. Por otra parte tenemos las teorías del campo. Considera las teorías del campo. Opción A, el conductismo intencionista de Edward Tolman como teoría cognitiva. Tenemos la B, el funcionalismo probabilística de Egon Brunswick como teoría del logro. Tenemos la C, la teoría neurofisiológica de Carl Lashley. D, el interconductismo de Jacob Cantor. Tenemos la teoría E, organísmica de Raymond Wheeler.
tenemos la teoría también del campo Attilo Marcoli como adaptación al diseño. Bueno, tenemos que el sistema y teorías psicológicos los podemos hallar como bibliografía, otras teorías de la motivación, teorías también de motivación por Robert Boles. Bueno, el tema de hoy se ha titulado Teoría del campo. Gracias por ver este video, gracias por siempre estar al pendiente, por compartirnos, por darnos like, por escribir los comentarios. Gracias. Hasta la próxima. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas, a diferencia de los núcleos rurales que carecen de ellas total o parcialmente. Esto tiene su reflejo material en la presencia de edificios específicos y en su configuración urbanística. Es un espacio urbano con alta densidad de población en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas como diversos criterios, entre los que incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La población de una sociedad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta decenas de millones de habitantes. Ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. Por ejemplo, tenemos São Paulo en Brasil, con sus cerca de 20 millones de habitantes, tiene una densidad poblacional aproximadamente de 7.160 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que todo Brasil posee un poco más de 22 kilómetros cuadrados. El término ciudad suele utilizarse para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada. Sin embargo, la palabra también se usa para describir un área de urbanización contigua que puede abarcar diversas entidades administrativas. Por ejemplo, la ciudad de Londres, propiamente dicha, tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. No obstante, cuando alguien se refiere a la ciudad de Londres, suele referirse a su área metropolitana, es decir, al conjunto su área urbanizada, la cual tiene aproximadamente 15 millones de habitantes. Otro claro ejemplo es la ciudad mexicana de Monterrey, que tiene un área metropolitana formada por 11 municipios y cuyos puntos están distribuidos en toda el área metropolitana, en la cual popularmente se le conoce como Monterrey, la Ciudad de México, y su zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes es otro ejemplo. También puede usarse como por ejemplo la confusión que se crea cuando se habla del área metropolitana de Buenos Aires, ya que el Gran Buenos Aires junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son confundidos como una sola ciudad, Buenos Aires, pero el Gran Buenos Aires es parte de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina y son gobernadas por distintas instituciones. Además, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene capacidades de autogobierno casi idénticas a las de la provincia argentina. Tokio, muchas veces descrita incorrectamente como la ciudad, es en realidad una provincia de Japón, formada por 23 barrios diferentes, por 40 municipios. Todo el conjunto en general se le conoce como Gran Santiago. Bueno, la Conferencia Europea de Estadística de Praga, celebrada en 1966, propuso sin aceptación considerar como ciudades las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes y las de entre 2.000 y 10.000 habitantes, siempre que la población dedicada a la agricultura no excediera el 25% sobre el total. A partir de 10.000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades, siempre que estos se encuentren concentrados generalmente en edificaciones colectivas y en altura, y se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario, tales como industria, comercio y servicios. Esta definición ha quedado en desuso, por lo que a falta de una regla global, cada país ha creado sus propias reglas adaptadas a sus características particulares.
El concepto político de ciudad se aplica principalmente a conglomerados urbanos con entidad de capitalidad y mayor importancia en la región, y que asume los poderes del Estado o nación. Será la ciudad capitalina, pero por extensión se aplica la denominación a cualquier entidad administrativa con una autonomía a nivel de municipio, siendo las demás denominaciones como pueblo genéricas y optativas. En el concepto religioso, tanto en la Alta Edad Media como en los periodos como el Renacimiento y anteriormente en el siglo XII, solo era ciudad la que dentro de sus murallas tuviera una catedral donde un obispo ostentase su propia cátedra, ya que en el pasado las catedrales eran también centros docentes en algunos países europeos como Francia, España. Durante la Edad Media y Inquisición, dentro del concepto político, solo fue considerada ciudad como tal la que tuviese su propia catedral o que fuese sede de una arquidiócesis, llegándose a dar el caso de que en una misma ciudad con más de arquidiócesis se construyese más de una catedral en dedicación a cada patrón. Es pues una definición administrativa del estado político, región geográfica o comunidad autónoma que puede una ciudad central y pueblos o ciudades menores. La geografía urbana y la sociología urbana estudian ambos aspectos desde el punto de vista de la geografía humana y sociología con la ecología humana. Asimismo, la ecología urbana estudia la ciudad como un ecosistema y analiza los flujos de materia y energía entre las ciudades y su entorno. Distintas definiciones de lo que se entiende bajo el concepto de ciudad no solo varía según las específicas leyes o reglamentos de cada país, sino también conforme a distintas apreciaciones de cada especialista. Algunas de estas interpretaciones son como las de Max Sore, Max Derau, Kingsley Davis, Manuel de Terán, tenemos George y en fin, algunas otras más. Dice el diccionario de la Academia Francesa, desde la edición de 1694 y hasta la de 1835, definió a la ciudad como la reunión de muchas casas dispuestas en calles y encerradas dentro de un recinto común que suele ser de muros y fosos. Pero esta definición está muy antigua. Hoy en día, el tesoro de la lengua francesa dice conglomerado relativamente grandes cuyos habitantes tienen actividades profesionales diversificadas, especialmente en el sector terciario. El título de ciudad. En la organización política del territorio en las que los diversos núcleos poblacionales tenían diferentes privilegios, el título de ciudad se le daba a algunos de ellos y se les otorgaba mayores preferencias que a las villas, en el mismo sentido que las villas se solían obtener al fuero común otorgado por la ley. Absolutamente era su fundador, al contrario de las antiiglesias o aldeas, núcleos de población bajo la jurisdicción de un señor. El estatus de la ciudad era el reconocimiento de algún hecho singular en la que la población había participado activamente. Nomenclatores de España. Existen los títulos de ciudad y villa, tratándose de calificaciones otorgadas o tradicionalmente reconocidas. Ambas categorías corresponden mayoritariamente a entidades urbanas. Así, según una de las excepciones de ciudad es llamado título de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencias que las villas. La diferenciación entre ciudad y villa no guarda ninguna relación en el tamaño e importancia actual de la entidad. Por la Villa de Madrid es la capital de España y supera el número de habitantes a la ciudad de Barcelona. Nomencladores de Cuba. La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad las poblaciones urbanas con más de 20.000 habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano de 2.000 a 20.000 habitantes son catalogados como pueblo. Dentro de las ciudades se distinguen tres categorías. Primer orden, con más de 100.000 habitantes.
segundo orden con más de 50.000, tercer orden con más de 20.000 habitantes. Nomenclatores de Chile. Durante la colonia, el primer siglo de la República, la calidad de ciudad en Chile solo se podía obtener mediante decreto. Ok. La historia en las ciudades del mundo es en general larga, dado que las primeras ciudades habían surgido entre 15 a 5.000 años atrás, como asentamientos permanentes poco complejos. Las sociedades sedentarias que viven en las ciudades son frecuentes, llamadas civilizaciones. La rama de la historia y del urbanismo encargada del estudio de las ciudades y del progreso de urbanización es la historia urbana. Usando esta definición, las primeras ciudades conocidas aparecieron en Mesopotamia. El crecimiento de los imperios antiguos y medievales coadyuvó en la aparición en el mar Mediterráneo. Durante la Edad Media en Europa, una ciudad era tanto entidad político-administrativa como una agrupación de casas en la España medieval y en el Renacimiento. Y luego en otras religiones, y a medida que las nuevas oportunidades generadas en las ciudades hicieran que un gran número de migrantes provenientes de comunidades rurales se instalasen en áreas urbanas. Bueno, actualmente las grandes ciudades son mucho mayores y más populosas que en los tiempos pasados. Gracias por ver este video. Este es un movimiento Mar Martin JC. Gracias.